Buenas noches a todos, muchas gracias una vez más poder compartir con ustedes la palabra de hoy, una palabra de vida, de esperanza, de poder recordar a aquel que ha tenido un encuentro con Dios en algún momento, aquel que conoce a Dios, de que nosotros sin fe no somos nada, de que sin fe no logramos las cosas. Creemos en algo que tal vez no vemos, pero sí lo sentimos. Te quiero pedir que en esta noche podamos preparar nuestro corazón, nuestra mente, que podamos recibir la palabra y que pueda, como dice la palabra de Dios, que penetre como espada de doble filo sobre nosotros. Y te quiero pedir que puedas cerrar tus ojos en este momento y que podamos orar en común acuerdo, que el Espíritu Santo pueda guiar lo que el pueblo, lo que vos estás necesitando en esta noche. Padre Celestial, te doy la honra, te doy la gloria. Te doy gracias, Señor, una vez más por este día. Bendigo, Señor, a cada persona que está allí del otro lado escuchando esta palabra, porque sé que no hay casualidades, sino que tú permites causalidades, Señor. Que tú algo quieres hacer en esta noche, que tú algo quieres transformar en esta noche. Tú quieres renovarnos, tú quieres levantarnos, tú quieres despertarnos, Señor, en este tiempo. Estos últimos tiempos, Señor, que han sido difíciles, que estemos atravesando pruebas, Señor, dificultades. Que esta noche no sea una noche más, sino que sea una noche en la que tu gloria se manifieste. Tu palabra dice que la fe viene por el oír. Y acá hay un pueblo que te está escuchando. Acá hay un pueblo que está atento a lo que tú quieres hablar, Señor, a lo que tú quieres hacer. Te entrego esta transmisión, declaro tu poder, tu gobierno, tu sabiduría, Señor. Tu manifestar en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendigo a cada uno de ustedes que están allí del otro lado. Como dije en la oración, no es casualidad, sino que es causalidad. Dios quiere hablar al corazón de cada uno de ustedes. Dios quiere hablar a su espíritu. La fe viene por el oír. Entonces, lo que les quiero hablar justamente el día de hoy es acerca de la fe, ¿no es cierto? Esa fe inexplicable, esa fe que muchas veces no se entiende. El título dice en Hebreos 11, la superioridad del camino de la fe. Todo lo que uno logra a través de la fe. Como dije también al principio, de creer en algo que tal vez no vemos, de creer en algo que es muy cuestionado por la ciencia, por el hombre en sí. Pero solamente aquel que tuvo un encuentro con Dios puede decir: Dios es tan real como la palma de nuestra mano. Porque ¿qué es la fe? En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir eso? Que mi fe es saber que yo voy a recibir, que yo voy a tener aquello que mi Dios me prometió un día. La fe es la certeza de lo que se espera, es la certeza de que voy a recibir esa sanidad, es la certeza de que mi familia va a ser transformada, es la certeza de que yo puedo cambiar, es la certeza de que Dios puede hacer grandes cosas a través de mi vida. Y al lado dice la convicción de lo que no se ve, porque muchas veces, y la mayoría de ellas, vamos a encontrarnos con situaciones que no vamos a entender por qué las estamos pasando. Si Dios dijo que voy a hacer esto, si Dios dijo que voy a lograr esto, ¿por qué no lo estoy viendo? Y de eso se trata la fe, la convicción de lo que no se ve. Ya de por sí a Dios no lo vemos, pero lo sentimos, hemos tenido un encuentro con Él, nos han pasado cosas
que no se pueden explicar con palabras, porque solamente aquel que lo experimenta lo entiende. A mí muchas veces me pasó de cuando recién comencé a ir a la iglesia, recién empecé a entender lo que era Dios, de ver a gente como tal vez se caía, se desmayaba o le pasaban cosas que parecían locura. Y en mi mente yo decía, no, pero esto es mentira, esto no puede estar pasando, estas personas son falsas porque no puede ser que esto esté sucediendo. La palabra de Dios dice, el evangelio para muchos es locura, pero para nosotros es poder. Esa persona cuando se cayó, esa persona cuando se manifestó, esa persona cuando se presentó y realizó algo que a mí, mis ojos naturales, era algo extraño. Esa persona estaba recibiendo un encuentro con Dios. Esa persona estaba manifestando lo sobrenatural de Dios. Esa persona estaba tocando el cielo con las manos. Y eso hace la fe. Eso hace la fe, tocar el cielo con las manos. La palabra de Dios dice que sobre delicados pastos Él nos hará descansar. En lo natural pensamos, me voy a ir en el pasto, me voy a acostar y me voy a relajar. No. Tal vez en lo natural parece eso, pero en lo espiritual quiere decir que tú estarás al lado de Él y que Él te hará descansar en su presencia. Por eso tal vez muchos dicen, pero la Biblia es difícil de entender. Es difícil cuando no tenemos al Espíritu Santo, cuando estamos tratando de buscar en la sabiduría del hombre y no en la revelación y en la sabiduría del Espíritu Santo. Por eso debemos creer confiados ciegamente en aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Y cómo voy a confiar? ¿Cómo voy a creer en ese que murió y resucitó por mí? Teniendo un encuentro con Él. ¿Cómo tengo un encuentro con Él? Clamando su nombre, buscándolo, buscando su presencia, diciéndole, Señor, heme aquí, diciéndole, Señor, te necesito, Señor, quiero algo de ti, Señor, quiero que me hables. Él dice en su palabra que no hay justo desamparado, que no estaremos solos, que Él nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre, que Él tiene un propósito en nuestra vida. Pero ¿cómo vamos a ver y vamos a manifestar todo eso en nuestra vida? A través de la fe, creyendo sin ver, creyendo que esa situación difícil, esa dificultad, ese problema se va a transformar, que esa lucha que estás atravesando proviene meramente del infierno, proviene meramente de aquel que te quiere ver derrotado, de aquel que te quiere ver destruido, de aquel que su fin hacia tu vida es verte muerto, tanto naturalmente como espiritualmente. Que no caigamos en las redes de Satanás. Que creamos en aquel que nos creó y que nos prometió grandes cosas. Y a lo largo de la historia, a lo largo de la palabra, vemos millones de personas que han creído y que han sido prosperados porque han tenido esa fe de creer en ese Dios que no vieron pero que escucharon, que sintieron. Un ejemplo de la fe en el versículo 4 dice que fue Abel, hijo de Adán y Eva, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Y aún muerto, hablaba por ella. ¿Qué quiere decir? Que Abel pensó, ¿qué pasa si le presento una ofrenda a este Dios? Mis papás están alejados de Él. Pero ¿qué pasa si yo le presento lo mejor, le doy lo mejor a Él? ¿Qué va a suceder? Abel, sin entender nada, presentó la mejor ofrenda, entregó lo que más amaba a ese Dios y descendió fuego del cielo. ¿Qué pasó con las ofrendas de Caín? ¿Por qué Dios no recibió las ofrendas de Caín? Porque Caín le entregó lo peor. Caín le entregó lo más feo.
Caín le entregó lo que no le costó. Muchas veces, a veces no vemos la respuesta del Señor en nuestra vida, porque le estamos entregando a Él lo que sobra. Cuando la palabra dice que debemos entregarle lo primero en nuestra vida, lo primero en nuestro trabajo, lo primero en nuestro esfuerzo. Entregarle lo primero y entregarle lo mejor. Otro ejemplo de la fe más abajo fue Noé. En el versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Imagínense Noé, años atrás el Señor le dijo: construye un arca porque va a venir un diluvio a la tierra y todos van a perecer. Pero tú y tu casa, tú y tu familia, tú y tus hijos van a permanecer vivos. Yo los voy a salvar. Y Noé advertía al pueblo y decía: va a venir un diluvio, deben arrepentirse. Y nadie le hacía caso y se burlaban de él. Mas por la fe Noé construyó esa arca. Pasaban los años y no venía el diluvio, no venía la lluvia. Pero cuando Noé terminó el arca, cuando Noé hizo que hasta el último animal que el Señor le había dicho que entre en esa arca entraron, vino el diluvio. Pero Noé nunca dudó. Noé siguió firme. Y de eso también se trata la fe, de no dudar de las promesas de Dios. Si Él te dijo: tú y tu casa servirán a Jehová, si esa es la promesa que el Señor te entregó, así será. Así será. Tú y tu casa servirán a Jehová, porque es su promesa, y Él no es hijo de hombre para arrepentirse ni para mentir. Como decía mamá en la prédica de ayer, ciertamente nosotros estamos haciendo su voluntad. Entonces, la bendición que viene para nosotros también vendrá para nuestra familia. Porque nuestro Dios es ese Dios que visita hasta la 4ª generación. El sacrificio que estás haciendo delante de Dios el día de hoy, entregándole lo mejor, entregándole tu mejor ofrenda, entregándole tu corazón, entregándole tu sacrificio, entregándole lo primero, eso no va a quedarse solamente con vos. Esa bendición, lo mejor no va a quedarse solo con vos, sino que va a llevar a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, hasta la 4ª generación. El sacrificio que hoy estás presentando es para los que vienen atrás tuyo. Reciban la doble porción. Es más, para ellos será mucho más fácil. Vos que estás hoy en tu casa, perseverando en el ministerio, buscando de Dios, sea en la iglesia que sea, vos estás preparando el camino para tu generación. Vos estás abriendo el camino y las bendiciones para tu generación. A tu generación le va a suceder cosas inexplicables, y cuando esas bendiciones vengan y cuando esas cosas sobrenaturales se manifiesten en tu generación, ellos van a decir: wow, porque mi mamá, porque mi papá, porque mi abuelo, porque mi tía, porque mi hermano perseveraron en la fe, hoy yo tengo lo que tengo. Porque hubo alguien que clamó por mí, porque hubo alguien que no desistió de mí, porque hubo alguien que cuando el mundo veía a un perdedor, esa persona veía a un ganador, a un tremendo siervo de Dios. Porque Dios no se basa en lo natural, Dios no se basa en tu estado físico, en tu condición. Él se basa en tu corazón, Él se basa en lo que tú eres, lo que está dentro de ti, no lo que vemos afuera. El hombre es superficial, porque ve tu capacidad de afuera, ve tu condición física, pero Dios ve lo interior. Otro ejemplo de la fe que tenemos es Abraham y Sara. 45 años Abraham esperando por ese hijo, y el Señor le entregó siendo Sara de cierta edad, anciana, estéril,
y el Señor le entregó un hijo que fue de bendición y que junto con los hijos de ese hijo Isaac, más bendiciones llegaron. Más adelante también vemos en la palabra, sigue ejemplos de la fe. Isaac, por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Más adelante quiero destacar la fe de Josué. Josué no entendía nada, no sabía nada, pero a él el Señor le escogió para liderar al pueblo de Israel a través del desierto cuando murió Moisés y llevarlos a la tierra prometida. Por la fe, cuando iban a enfrentarse contra Jericó, que tenían las murallas invencibles, no había pueblo que podía atravesar Jericó porque esas murallas eran invencibles. No había quien derrotara y echase esas murallas. Y Dios le dijo a Josué que debía dar 7 vueltas alrededor de esas murallas. Y cuando él dé esas 7 vueltas, esas murallas iban a caer. Imagínense, ustedes, general de guerra, líder, y el Señor te quiere entregar una propiedad. Y te dice el Señor, anda y hace 7 vueltas alrededor de la plaza y esa plaza va a ser tuya. Cualquiera de nosotros va a decir, pero esto es una locura. Voy a parecer un loco, una loca dando vueltas alrededor de la plaza. ¿Y cómo eso va a ser mío? Me imagino la situación de Josué. Que el Señor le diga, no vas a tener que pelear con nadie. Vas a tener que hacer solamente 7 vueltas y de esas 7 vueltas esas murallas van a caer. Y vas a pasar por Jericó, vas a atravesar por Jericó y vas a llegar a la tierra prometida. Lo mismo tal vez te está diciendo el Señor, que hagas algo que para vos es inexplicable, que para vos es inentendible. Y le estás cuestionando, ¿cómo voy a hacer eso? ¡Qué vergüenza! Tengo miedo, no me va a salir, no lo voy a lograr. Cuando el Señor te está pidiendo solamente esa locura, ese sacrificio, para que después cuando atravieses esas murallas, cuando después de dar esas 7 vueltas, esa bendición venga. Esa tierra prometida, esa victoria venga. En el versículo 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Solamente los rodearon y esas murallas cayeron. Y en ese mismo lugar, un pueblo extranjero, un pueblo que tenía ídolos ajenos al Dios de Israel, había otra mujer, una prostituta llamada Rahab. Rahab, por la fe, sin conocer, solamente escuchar de ese Dios. Todo el mundo sabía que Israel tenía un Dios poderoso. ¿Cómo sabían? Por el oír los comentarios, por escuchar las historias. Rahab no conocía a ese Dios, pero Rahab estaba cansada de su vida como prostituta y clamó a ese Dios. Y le dijo, yo no te conozco, yo no sé quién eres, pero te pido que me salves. Te pido que te hagas presente. Rahab siendo extranjera. ¿Y cómo obtuvo esa fe Rahab? Por el oír. ¿Cómo creyó Rahab? Por el oír de los milagros, de lo que ese Dios hacía. Ese Dios es tu Dios, ese Dios es mi Dios. Ese es nuestro Dios, que derriba murallas, que abre los mares, que no discrimina a nadie. Rahab era prostituta y encima extranjera, en un pueblo que Dios mandó a eliminar a todo lo que había en ese lugar, a todo lo que había alrededor, a toda persona. Ni siquiera dejó que el pueblo de Israel tomase los tesoros de Jericó porque era inmundo, pero porque Rahab se inclinó ante ese Dios y le dijo que quería que le salve, que quería que le ayude. Él se hizo presente y Rahab y su familia fue salva. Fue la única familia salvada de Jericó, que Dios permitió que sean colocados en el campamento de Israel. Ese es nuestro Dios,
que no hace distinción de personas, que mira nuestro corazón, que mira quiénes somos, que mira nuestra intención. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué estás atravesando? El hombre se equivoca, el hombre peca, el hombre erra, el hombre hace cosas en su carnalidad, pero Dios no se equivoca y Dios no se equivocó con vos, ni con vos ni conmigo. Y gloria a Dios por lo que estemos atravesando, porque ese muro va a caer y atravesaremos esa dificultad para llegar a esa victoria. Como dice en el versículo 31, Rahab, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Los espías eran quienes fueron a mirar cómo estaba Jericó antes de invadir. Y Rahab los cuidó y dejó que entrasen en su casa, habiendo un montón de militares y guerreros que querían destruir a esos espías que eran del pueblo de Israel. Pero Rahab permaneció y fue salva. Y hoy también vos podés ser salvo. Hoy también vos y yo podemos ser salvos mediante esta fe, de creer en Él, de confiar en Él. Por eso, para ir terminando, te quiero pedir que cierres tus ojos en este momento. Si es la primera vez que estás escuchando un mensaje de parte de Dios, si es la primera vez que sentiste algo de parte de Dios en esta noche, yo te quiero pedir que puedas cerrar tus ojos y que puedas hacer esta oración conmigo, de aceptarla a Jesús como Señor y Salvador, y que vos puedas ser como Abel, que vos puedas ser como Noé, como Abraham, como Sara, como Isaac, como Josué, como Rahab, aún siendo extranjeros, aún siendo desechados, Él nos acogió, Él nos tomó de la mano y nos apartó para Él. Tal vez estás atravesando cosas que no entendés, pero yo te quiero decir que toda la dificultad que estás atravesando es porque Dios te quiere traer de vuelta a sus brazos. Tal vez ya lo conocías, no lo conocías, tuviste un encuentro con Él y te alejaste. Estuve todo el fin de semana con este versículo. Te llevé al desierto para volverte a enamorar. Oseas 2:14. El Señor va a permitir que padezcas dificultad para volverte a enamorar, para que vuelvas a sus brazos, para que vuelvas a sentir la pasión, para que vuelvas a sentir ese primer amor. Así que quiero que repitas conmigo, que lo hagas de corazón, no que no te sientas obligado, sino que lo hagas por amor, de aceptarlo como tu Señor y Salvador. Padre Celestial, en esta noche te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Renuncio a todo pacto que hice con el mundo y hago un pacto contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Jesús, ven y gobierna mi vida. Ven y gobierna mi corazón. A partir de ahora ya no vivo yo, sino que vives tú en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén.